Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Soy Daniel de Guamedia y bienvenidos a una nueva conferencia. El día de hoy les traemos la conferencia con dos grandes expertos en el tema, saben muchísimo. Uno es muy buen amigo mío, el otro apenas lo ando conociendo, pero también es una mente muy brillante. Les voy a presentar a Eduardo, que ya es maestro. Él salió de aquí, de la UAM, es licenciado en sociología y está haciendo la maestría, ya la acabó, ya va a ser maestro, ya está a nadita, ya nada más cosas burocráticas por hacer, pero salió como maestro en sociología política del Instituto Mora. Dani también es egresado aquí de la UAM y bueno, los dejo en sus manos expertas para este nuevo análisis sociológico. Muchas gracias, Daniel, por la presentación y bueno, bienvenidos una vez más a estos análisis que hacemos de películas interesantes a las cuales se les puede sacar cierto debate, cierto análisis que puede funcionar bastante bien. Y en esta ocasión me acompaña un compañero de carrera, Eduardo Hernández Escobar, que también él expresó algunas cosas después de ver esta película que comentamos hoy, que es Nuevo Orden, y pues nació todo un debate ahí. Este debate pues lo quisimos llevar a este análisis que podamos llevar de buena manera, que les guste, que les deje algo, y también tendremos algunas impresiones de la película, pero principalmente hablaremos de los temas, de lo que habla la película. Y en primera instancia, eh, hay algo con lo que empieza la película y de hecho está plasmado en todo su marketing, que es el color verde. Y está todo en un momento. Así que le pregunto a, a mi amigo, al maestro Eduardo Hernández, para ti, ¿qué significa el color verde en los movimientos sociales? Eh, en los movimientos sociales, bueno, digo, obviamente el más representativo en la actualidad, pues es el verde del movimiento pro aborto, ¿no? Entonces, yo cuando vi los promocionales o más o menos veía, pues no sé, la película, igual hasta me imaginaba, ¿no? Esta cuestión de, no sé, yo lo vi desde dos perspectivas, ¿no? Digo, ahí ya cada quien tiene su interpretación. Uno, pues puede ser ¿no? En muchas de las escenas, pues en la película el verde se muestra como si fuera sangre, ¿no? O a veces, pues es la pinta que se hace. Entonces, no sé si sea como una crítica justo a este movimiento pro aborto, ¿no? Que está teniendo mucha pujanza en Latinoamérica, y la otra me imagino pues como una sátira, ¿no? A contradecir el color rojo de la bandera de México, que es el rojo de la sangre. Entonces, pues la sátira es la burla a que es el verde de los verdes campos en México, pero pues modificándola, ¿no? Que ahora es el verde de la sangre. Entonces, no sé, yo en este aspecto siento que un poco puede ir a esta interpretación porque se usa mucho, ¿no? En un principio yo pensaba que era sangre, pero no, es simplemente la pintura que se utiliza. Pero sí, yo creo que un poco tendría estas dos ideas, ¿no? De lo que podría ser el color verde utilizado en la película, ¿no? Sí, y es que cuando nosotros vemos las noticias a las que Montemayor tenemos acceso, pues los movimientos para que el aborto sea legal y seguro, pues usan como referente el color verde, ¿no? Y nos han vendido la idea de que es un color que cuando nosotros lo identificamos con un movimiento social, pues tiende a mostrar la destrucción de los lugares públicos, ¿no? Y es aquí donde te muestran, porque es una situación random donde la novia se está probando el vestido y muestran que manchan el color verde, ¿no? Y lo vemos en varias situaciones, justo también antes de la tragedia que nos muestran que sufren las personas ricas en esta película, pero no creo que también, bueno, siento que también es una referencia a los colores patrios, pero sin duda ahí hay un clic que nosotros hacemos con estos movimientos de pro aborto legal y seguro, pero de una manera no muy bien vista para mí, como que es un señalamiento más que una representación de lo que significa el color verde. Y dentro de esta película,
lo que quiero llegar es a los análisis de las primeras escenas, porque uno como sociólogo, como cientista social en general, pues pueden ver que hay varias cosas exageradas o que no tienen sentido desde una perspectiva de organización de los movimientos sociales. Y en ese sentido, para ti, ¿tú qué ves en la película desde tu perspectiva sociológica sobre este tipo de situaciones? Bueno, creo que desde un inicio, pues más que ser como una cuestión de, no sé si lo podamos, desde una definición muy ortodoxa de movimientos sociales, definir que la película está representando un movimiento social, porque al final de cuentas, pues un movimiento social, pues es una serie de personas organizadas que tienen demandas, que tienen objetivos principales, y pues en realidad en la película no se muestra, ¿no? Nunca como esta demanda o digo, simplemente es como un rencor de clase, ¿no? Lo que yo siento que se expresa en la película y más bien yo siento que es más referido a esta cuestión de estado de excepción, ¿no? Muy a lo Hannah Arendt, o simplemente pues un golpe de estado, ¿no? Me parece que incluso podría ser más la vía o la arista por la cual se va la película, porque a final de cuentas me parece que incluso la crítica o la principal cuestión que a lo mejor no me gustó tanto de la película fue asumir que siempre que la clase baja se va a rebelar o tiene esta catarsis, ¿no? Por someter a las clases altas, pues la hace de una manera violenta, ¿no? Y esta manera violenta se hace pues impulsada desde una cuestión, pues digo, si la vemos desde un materialismo histórico, pues está muy mal representada porque pues bueno, los medios de producción se toman de manera violenta, pero en el caso de la película pues se asume, ¿no? Que simplemente la clase baja va a tener esta reacción, ¿no? Siempre de rencor, de odio hacia las clases altas que pues siempre nos han sometido, ¿no? Para incluirnos. Y no sé, me parece que tal vez uno de los problemas creo que tuvo la película fue que nos spoileó un poco lo que pensaba el director, ¿no? Cuando hice este comentario de que decir whitexican era muy racista. Entonces, claro, uno siempre ve en el cine o en las películas reflejado un contexto de la persona que lo produce, ya sea en la literatura, en el cine, en la música, y uno a partir de eso, pues, o a partir de la película puede interpretar cuál es el contexto desde el que el artista expresa una película, ¿no? Y en este caso, pues bueno, todos ya teníamos la idea de desde qué perspectiva el director había hecho la película, y es eso, ¿no? O sea, yo creo que desde el sentido estricto de un movimiento social, no sé si lo quiso plasmar así el director, más bien, Michel Franco, ¿no? Que es el director, más bien yo creo que ahí el problema fue que él lo que quería expresar era esto, ¿no? La rebelión popular, una revolución no proletariada, ¿no? Al contrario, una revolución pues salvaje, guiada desde un golpe de Estado, ¿no? Porque en realidad nunca te dejan exactamente claro qué fue lo que sucedió o qué motivó, ¿no? Este levantamiento de las masas en la película, ¿no? Que al final de cuentas las masas terminan siendo sometidas por el ejército, ¿no? Que sigue siendo el representante de la clase alta. Sí, me parece muy atinado lo que comentas, porque siempre se dice que en cada obra hay algo plasmado de la ideología de los autores que la producen, ¿no? Y en este caso, cuando Michel Franco dijo que whitexican era el racismo inverso que permea en la sociedad mexicana, obviamente era una falacia, pero él lo cree tanto que lo llevó a la pantalla para que la gente creyera y les viniera esa idea. ¿Desde qué momento pasa esto? Yo lo noté en la película cuando la vi dos veces. Una porque quería verla y ver por qué ganó el León de Plata y en Venecia, y la otra porque para hacer este análisis. Y me di cuenta de algo muy curioso. Cuando tú ves la película, los que están en la fiesta, la parte burguesa, todos son blancos. Todos son blancos siempre. Y los que se rebelan, los violentos, irracionales, todos son morenos. Y obviamente no, si nosotros damos una vuelta para mirar nuestro alrededor o ver las personas que no tienen nuestra misma realidad, que son personas adineradas, vemos que hay un multiculturalismo, ¿no? O sea, puede haber que sean otras personas que vienen de otros lados o personas morenas que también de alguna manera accedieron a acumular dinero y se hicieron de dinero. Pero no, aquí lo que pasa constantemente es que vemos blancos y morenos, no hay términos medios.
y eso es como el bien y el mal. Y la realidad no es tan maniqueísta como se muestra de esta manera. Y en cierto modo, cuando empezaba a comentar con las personas, y más aún cuando me empezó a interesar las reacciones en las redes sociales que provocaba la película, empezaba a ver unas personas que se reían de las situaciones que pasan y ridiculizaban la película, y por otra parte empezaba a ver las personas que decían, es que esto es un reflejo de nuestra sociedad, esto es una predicción a futuro de lo que nos espera. Y obviamente tanto una como otra, más la segunda, pues no tenían mucha razón de ser, ¿no? ¿Y por qué? Porque al momento de que empiezo a analizar la película desde movimientos sociales, como tú lo mencionas, empiezo a ver que las cosas, bueno, a pesar de que hay un contexto, que una noticia en la radio muy pequeña, o en la televisión, unos comentarios sobre manifestaciones, que parece que no tienen mayor relevancia ni magnitud, que puedan servir de soporte al argumento de la película, de la nada se cruzan la barda, ¿no? De la nada. Y no solo eso, dije, bueno, a ver, está bien, se cruzaron la barda porque están, como tú lo dijiste, no manejan un sentido de conciencia de clase, no manejan un sentido de reclamo, simplemente muestran como un resentimiento de que ellos tienen todo y, bueno, los otros tienen todo y ellos no tienen nada, y esa es la motivación de su actuar. Pero lo que no me gusta es que instantáneamente después, las personas, los empleados de los ricos, así de la nada, ya se vuelven malos también y empiezan a dispararle, los de seguridad empiezan a dispararle a las personas que protegen, las sirvientas empiezan a reírse mientras roban, y esta representación me causa mucho conflicto, porque aquí hay una inacción y una acción. La inacción de los ricos ante la situación que viven, de que ellos no reaccionan de manera violenta, ¿no? Cuando son las personas que muchas veces no reaccionan bien de manera pacífica ante algunas situaciones. No todos, no generalizo, pero aquí te muestran que ellos tienen la inacción ante la violencia, y los pobres son los que tienen la acción hacia la violencia, la única manera en que encuentran la forma de razonar y obtener sus objetivos, y lo cual no me parece cierto. Y de ahí el único motor que mueve ahora sí que las masas proletarias sería la irracionalidad de actuar porque sí, porque no hay un contexto que nos diga, se hizo esto y lo otro. Y una de las características de los movimientos sociales es que, si bien pueden hacer algunos de manera rápida, no siempre son de manera espontánea, son de manera rápida. Y esto implica que hay un reclamo, hay un motivo por el cual se organizan de manera rápida para hacerlo, pero casi siempre la manera es notoria, la manera la dejan ver para empezar a actuar, para empezar a hacer sus acciones. Y aquí no hay nada de eso. O sea, yo los vi, yo lo percibí como animales que actúan por instinto. No sé qué opinas tú, dime tu opinión respecto a esto. No, bueno, yo también quería hacer un poco referencia con esto que tú comentabas, ¿no? Que de la nada los empleados se vuelven como malos, ¿no? Como personas que en realidad solo necesitaban de un pequeño empujón para perder este barniz civilizatorio, y con el cual pues ellos iban a tener rencor, ¿no? Hacia las clases altas. Pero otra de las cosas que también me llama la atención justo en la introducción de la película es que cuando llega la persona, bueno, me parece se llama Rolando, ¿no? El señor, a pedirles dinero a la familia, pues eso siempre ponen pretextos, ¿no? Como de, no tenemos, o sacan de su cartera. Y la primera acción que se toma cuando llegan las personas que saltan la barda de Daniel, me parece que es el actor que hace Diego Boneta, su primera reacción es asumir que quieren algo material. ¿Te das cuenta? Que lo primero que le ofrece es su reloj y su dinero. Y le dice, tranquilo, danos todo lo que quieras, ¿no? Asumiendo siempre esta situación de que pues las clases bajas o las clases sometidas siempre van a buscar este rencor y siempre van a tener esta forma de actuar violenta, pero se les puede comprar, ¿no? Se les puede dar algo que es probablemente lo que quieren, ¿no? Y justamente va pasando esto en la medida que también, pues el mismo director refleja, ¿no? Como en la casa comienzan a matar a las personas ricas, porque también creo que esto es muy importante, ¿no? Ver que se victimiza a las clases altas ante una rebelión popular, ¿no?
Y me parece esto muy importante, ¿no? Cuando esta persona llega y les dice, ¿cuántos años trabajaste con nosotros? ¿No? Pues 15, me parece, le dice. Pues ellos ponen este pretexto, ¿no? Pero en cuanto ven su vida en peligro, pues sí dan el dinero, abren la caja fuerte y aún así pues matan a la madre, ¿no? De los protagonistas. Y justo es esto, o sea, es como de, hay que cuidarnos de las clases bajas porque no van a protestar o no van a levantarse de una manera consciente, ¿no? Sino lo van a hacer. Ellos están esperando una oportunidad para rebelarse y cuando hagan esta rebelión será de una manera violenta, ¿no? Y me parece que es un poco lo que intenta reflejar la película, digo, entendiendo ya la perspectiva desde que el director la plantea, y también, ¿no? Hay, digo, más allá de las incoherencias que uno a veces ve, como de, bueno, si estás en las lomas y cualquiera se salta a tu barda, pues entonces, ¿qué sentido tiene, no? Entonces, no sé, en este caso sí estoy de acuerdo contigo que se da esta situación como de no solo de menospreciar, ¿no? Un levantamiento popular o de la clase baja, sino que además entender que yo creo que por eso se llama un nuevo orden, ¿no? Se tiene que mantener el orden que ya existe, porque si se da una transición de clase o una revolución, será violenta, ¿no? Entonces, si bien el rico tiende a someter, pues somete desde otros métodos, ¿no? Económicamente, políticamente, pero bueno, si hay una rebelión, pues será violenta, y entonces me parece que esa es un poco no solo la crítica, digo, más allá de las cuestiones artísticas y estéticas de la película, me parece que también esa crítica está, o esa visión del director, pues está muy cargada, ¿no? Hacia lo que nos quiere enseñar como espectadores, ¿no? De su película. Sí, bueno, también les aviso a los que nos están viendo que si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues la vayan escribiendo ahí para que la podamos comentar aquí Eduardo y yo, y para que haya una mayor interacción. Y ahora, conforme a lo que tú dijiste, en esta escena donde empieza ahora sí que empieza todo el conflicto, lo primero que dice y se empieza a quitar el reloj y es la parte conciliadora. ¿Quiénes son los que empiezan a conciliar y empezar a razonar? Los ricos. Y estas escenas, aunque ustedes no lo crean, cinematográficamente dicen mucho, porque nosotros de manera inconsciente empezamos a absorber la información que nos da y nos empezamos a hacer un criterio que inclusive nos los pueden estar ahí poniendo, ¿no? Para que digan, esto es así, no hay otra manera. Y ¿cuál es la respuesta de la persona que le apunta con el arma? No habla, nunca habla, solo alza su pistola y pum, da unos palazos, ¿no? Y a esta conclusión llegué. O sea, ahí en esta película no hay ningún reclamo social. O sea, no les importa el clasismo, no les importan los malos trabajos. O sea, simplemente van y lo único que en lo que, según esta concepción de la película, sirven los movimientos sociales es para robar a los ricos, ¿no? Despojarlos de lo que tienen. Y en efecto, mencionas algo muy importante y es que pareciera que el actuar de las clases pobres en la que está la mayoría del país, no ven otra forma que no sea esa para empezar a tener un lugar en el mundo y en su propio país, ¿no? O sea, no hay organización, no te menciono si hay organización política en un partido político para tomar el poder, no hay ese tipo de noticias. Lo que hay directamente es el catalizador de la violencia para lograr sus objetivos. Y aquí es cuando para que vean que no nada más vamos a dar nuestras visiones de lo que es un movimiento social, les vamos a pasar 2 videos de 2 personas ajenas a nosotros que van a hablar que es un movimiento social y se los va a poner nuestro compañero Daniel ahorita en unos momentos de qué son los movimientos sociales para otros 2 estudiantes de las ciencias sociales. Por favor, Dani, si podrías. Hola, yo soy Denise Ruiz Lemus, estudiante de la licenciatura en Sociología en la UAM Azcapotzalco. Yo les voy a hablar acerca de lo que son los movimientos sociales. ¿Qué es un movimiento social? De primer momento debemos saber que un movimiento social es una forma de lucha política, es decir, es una acción grupal en donde intervienen individuos u organizaciones con el mismo propósito de solucionar conflictos sociales y políticos. Estos miembros no suelen siempre estar como organizados formalmente,
Simplemente lo que deben de tener en común son ciertos objetivos, o sea, lograr este cambio en la sociedad en conjunto. Es decir, cuando a la sociedad no le parece la forma o las acciones que está tomando el gobierno o las élites que lo oprimen, estas tienen el derecho de poder manifestar sus inconformidades y así lograr un cambio en conjunto en la sociedad. Al intentar definir qué es un movimiento social, hay que considerar que esto ha sido objeto de estudio de la sociología, por lo menos desde los años 40 del siglo XX, por lo tanto no existe un consenso al respecto. Si bien existen por lo menos dos grandes definiciones que han sido utilizadas en las últimas décadas. Una de ellas es la que plantea Sina Tarro. Él dice que los movimientos sociales son acciones colectivas contenciosas o desafíos colectivos utilizados por grupos de personas que no tienen un acceso regular a las instituciones y que actúan en nombre de reivindicaciones nuevas o poco aceptadas. Estas acciones colectivas tiempo tienen un repertorio de acción relativamente diverso, logran movilizar recursos sociales y materiales en torno a un fin común y desarrollan una ideología o un marco cultural que les permite explicar o justificar las acciones que están realizando. Otra de las definiciones importantes es la que plantea desde la sociología constructivista Alberto Melucci. Él dice que los movimientos sociales son una forma de la acción colectiva, particularmente de un sistema de acción muy complejo hacia el interior, y debe de cumplir tres requisitos. El primero, que generan una identidad colectiva, es decir, que sus integrantes tienen representaciones socialmente compartidas y relativamente estables sobre lo que son los objetivos de su lucha y el futuro para la sociedad que quieren realizar. Se inscribe en torno a un conflicto, es decir, que los movimientos sociales son socialmente valorados y relativamente escasos en la sociedad, pueden ser recursos materiales o recursos simbólicos como el reconocimiento de una identidad, y comúnmente rompen las reglas del sistema, esto es, que rompen, cuestionan o crean nuevas reglas para la sociedad. Algo que hay que tener en consideración es que para Alberto Melucci los nuevos movimientos sociales, mediante la gana, sus integrantes intentan prefigurar el tipo de sociedad en el que les gustaría vivir. Por último, me gustaría decir que las reivindicaciones de los movimientos sociales en las últimas 4 décadas han sido muy diversas. Existen al menos 3 grupos de movimientos sociales, pero puede existir una variedad según el tipo de clasificación que se quiera realizar. Una de ellas son las reivindicaciones de clase que tiene el movimiento social. Comúnmente se cita el movimiento obrero o el movimiento campesino. Existen también los movimientos que tienen reivindicaciones identitarias, como los movimientos de la comunidad LGBTTIQ o los movimientos de los pueblos y las comunidades indígenas, pero también existen últimamente movimientos sociales que luchan por distintos derechos. Esto es como el movimiento urbano popular y el movimiento de víctimas de violencia. Realmente estos nuevos movimientos sociales no son tan nuevos, sino que son reivindicaciones que siempre han existido en la sociedad y en los últimos 30 años han tomado auge y han sido valorados e incorporados al sistema de normas que nos rige. Y bueno, ya una vez que escuchamos estas definiciones de Denise y José Luis, a los cuales les agradecemos que nos hayan dado su definición de movimientos sociales, pues continuamos con la segunda parte de lo que vendría, de lo que estamos comentando sobre la película de Nuevo Orden. Y para pasar ya a esta segunda parte, yo sí quería empezar a pronunciarme un poco más sobre las reacciones que tuvo la gente de la película. Algunas personas, como les dije, ridiculizaban esto, pero otras empezaban a decir y a alarmar a la gente que las cosas como son, que el gobierno actual nos iba a llevar a esta situación para dar un golpe de Estado y perpetuarse en el poder. Bueno, para empezar, un golpe de Estado no se les da del presidente de su propia gente. O sea, el ejército, una fuerza externa, bueno, el ejército trata de tomar el poder de una manera pues no muy legal, bueno, nada legal, para estar en el poder. O sea, las contradicciones que se dan en las opiniones de mucha gente que se empezó a replicar fueron de esta índole. También había otras que decían que esta película era de las más importantes en la historia de México de los últimos tiempos. Y obviamente tenemos películas mucho más importantes. Y que el peligro de esto es que la gente empiece a creer que esto que pasa aquí
es totalmente una posibilidad de ser real. Y yo no lo veo de esa manera. Me parece que la manera bruta en cómo pasan las cosas, la manera tan inverosímil de actuar de las personas pobres, nos llevan a que esto, para mí, no es creíble en ese sentido. Y es cuando empezamos a hablar ya de lo que viene, que es la acción de las fuerzas represivas del Estado, o que bien podemos conocer como las Fuerzas Armadas. Y aquí hay detalles importantes. La acción del ejército es rapidísima. O sea, aquí en la película, su edición nos hace ver que en cuestión de horas, o sea, ya ni siquiera de días, o sea, va pasando el tiempo, pero la acción principal pasa en horas y pasa muy rápido. Pero en ese sentido quería preguntarte cuál fue, Eduardo, tu percepción sobre cuando ya empieza a haber una respuesta por parte de las fuerzas hacia las acciones colectivas de las personas. Bueno, también creo que como tú bien lo señalas, además, una de las cosas que también, bueno, quiero señalar cuando empieza la película es como que nadie sabe, ¿no?, qué está pasando, porque pues la clase alta vive en su burbuja. Inmediatamente cuando van a la casa de los empleados, que incluso dicen ahí, ¿no?, que es Naucalpan, incluso pasan el Palacio Municipal de Naucalpan, ¿no?, cuando está toda la gente tirada y las casas de campaña. Ya están los retenes militares, ¿no? Y inmediatamente, pues el ejército ya hizo guetos, ¿no?, donde detienen y someten pues a las personas que pues están rebelando, ¿no? Bueno, más bien las personas que están levantándose o que están generando el desorden. Y creo que también una de las cosas que muestra la película es el riesgo que tendría pues un golpe de Estado, ¿no? Pero claro, un golpe de Estado que se quiere basar o se quiere legitimar a partir de seguir teniendo el apoyo pues de las clases altas, ¿no? Porque en todo momento las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad pues están apoyando, ¿no?, a las familias, ayudarles, incluso cuando secuestran a las personas de clases altas para después pues pedir rescate por ellas, en realidad es como un grupo rebelde, ¿no?, del propio ejército. Bueno, hay dos partes, ¿no? Me parece que hay unos que sí están como en la línea del ejército, que el mismo ejército desde sus instituciones está organizando estos secuestros y después venta hacia las personas de clases alta, y pues la otra parte, ¿no?, que tratan de hacer como el negocio de manera, ahora sí que por debajo de la mesa. Y me parece que una de las cosas, como tú bien señalas, es que intentan vender, me parece, como esta posibilidad caótica, sobre todo en un contexto como pues en el que se crea esta película, que es pues de un gobierno que intenta cambiar o modificar la estructura política o el sistema político del país. Pero también me parece, y me parece también una crítica ver esta situación, ¿no? Y digo, lo hemos visto en la actualidad con el general Cienfuegos, que en realidad pues el ejército en México tiene el poder suficiente como para no hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque pues hemos visto que en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, los golpes de Estado se daban por gobiernos que realmente pues no convenían a los intereses de Estados Unidos. Y pues no es que en México, ¿no?, exista incluso todos los golpes de Estado en Latinoamérica, en Sudamérica durante los años 70, 80, pues fueron impulsados por la CIA, ¿no? Además, pues fueron impulsados también por un discurso anticomunista y obviamente una de las cosas que también sucedía en ese tiempo es que se hizo la famosa Escuela de las Américas, ¿no? Entonces, yo creo que también un poco de las cosas que tenemos que revisar y que revisar en la película es que se asume que un gobierno, o me parece, digo, no sé, Michel Franco, el director, tal vez tendrá otra perspectiva, es que se quiere o se piensa que en México puede suceder este golpe de Estado similar a los que pasaron en Latinoamérica, porque hay un gobierno de izquierda que está en contra pues de las clases altas, ¿no? Entonces, no sé, digo, no sé, ya tú me lo dirás, si puede haber como un vínculo, ¿no?, entre por qué, por ejemplo, en México pues nunca hubo un golpe de Estado, y cómo pues Michel Franco trata o la película trata como de reflejar qué es lo que pasa cuando se genera un gobierno popular, ¿no? Porque pues, bueno, por ejemplo en Brasil, con Dilma también se hizo pues, un golpe de Estado y después él hizo el juicio político.
Y bueno, me parece que ahí pues lo que trata de hacer también el director es eso, ¿no? Tratar de infundir un cierto tipo de miedo de las consecuencias que tendría o de las consecuencias que vamos a tener por justamente haber elegido pues un gobierno de izquierda, ¿no? No sé, tal vez ahí se pueda interpretar desde esta perspectiva, ¿no? Porque incluso, pues si nos damos cuenta, la película también hace una crítica a la organización militar, ¿no? O sea, a las propias Fuerzas Armadas, que pues bueno, o sea, incluso si lo vemos desde la cuestión racial, pues sí, ¿no? El militar es moreno, el militar es mal encarado, el militar pues es bárbara, ¿no? Es un rudo. Y pues me parece que también es esta perspectiva, ¿no? Y justamente pasa eso, se hacen guetos donde están las personas pobres y se les protege a las personas ricas, ¿no? Entonces, no sé, ahí tú cómo veas, Daniel. Sí, algo de las cosas que comentas y lo que yo hago mayor énfasis cuando vi la película, dije, a ver, ¿cuánto pasó entre una cosa y otra? O sea, la organización del Estado ante la reacción, bueno, ante esta rebelión, como quieran llamarle, es muy rápida. O sea, no tan rápido haces tarjetas de pase, no tan rápido pones barricadas, no tan rápido haces estas situaciones que se vuelven un poco inverosímiles. Y aquí vuelvo, antes de seguir comentando esto, vuelvo a un punto que a mí me gusta mucho mencionar de las películas. Y es que una buena película construye su mundo y sus detalles para reforzar la historia principal. Y aquí los detalles y su mundo no son verosímiles en cualquier situación y no respaldan algo que digas, oye, pues sí, esto puede ser posible porque se organizaron así, o porque pasó así, o hicieron esto, no hicieron nada y de la nada empiezan a salir las cosas. También respecto a los golpes de Estado, tienes razón en el sentido de que dices, es que se daba mucho antes y eso tiene una razón de ser. Ahora, en estos tiempos modernos, los golpes de Estado, y ahorita voy a decir que sí ha habido unos, pero de diferente manera. Pero antes los golpes militares eran se me fue la palabra, eran más seguidos a pasar en América Latina, porque la organización económica entrelazada no era tan fuerte entre los países y entre los propios países, entre los países, que hiciera que fuera una ruina total, ¿no? Era una ruina de un país que empezabas a privatizar todo y se empezaba a levantar. Ahora haces algo así y tiene mayor repercusión entre la opinión pública. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? No. Y no los reconocen. Hay una política de no reconocer a los estados que tienen un golpe de estado para poder llegar al poder, ¿no? Y el último ejemplo más reciente de lo que es un golpe de estado fue en Bolivia. Para mí fue un golpe de estado. Y lo fueron preparando, o sea, no salía de la nada. Empezaron a decir que la OEA decía que hubo un fraude electoral en Bolivia para que Evo se perpetuara, bla, 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 y vendieron esa idea por semanas hasta que el ejército pues, obligó a renunciar a este Evo Morales, y ya meses después, ¿qué pasa? Que la OEA dice, no, ¿saben qué? No es cierto, no hubo fraude, no pasó nada, nos equivocamos, pero el daño ya estaba hecho. Y el poder político lo tienen los militares con otras personas, ¿no? Ya después se retomó porque no podías dejar esa forma de gobierno por mucho tiempo. Tenías que legitimar el cambio, pero pues ¿qué pasó? Hubo elecciones y volvió a ganar el partido del cual pertenece Evo Morales. Ahí te das cuenta que no todo le salió como ellos quisieran, y estos golpes modernos ahora ya van articulados junto con la política para poder consolidarse. Pero todavía no funciona bien esa fórmula, pero que la vayan perfeccionando también es una posibilidad, pero debemos estar atentos a este tipo de situaciones. Y bueno, aquí en la película hay algo que me da risa, y es que, y tú lo comentaste bien, que es que los ricos viven en su burbuja, ¿no? Pero aquí te ponen que la burbuja es la Ciudad de México. Y bueno, en la Ciudad de México, Naucalpan y ahí en las zonas ricas, porque no te dicen qué pasó en Michoacán o en el Estado de México, Yucatán, Monterrey, Baja California. O sea, el mundo, la cosmopolita es México, o sea, no hay más. Y eso también es tonto. O sea, creer que puede haber un golpe de Estado nada más en un pedazo de México, que es la ciudad, sí, es la más importante, es la capital, pero no puedes tomar el poder nada más tomando esa situación. Debe haber una organización más fuerte, y también en ese sentido la hace bastante irrisorio y endeble el argumento de que puede pasar algo así.
Y algo que me da mucha risa es que, y llegué a la conclusión de que según lo que nos muestra la película, los pobres reprimen a los ricos y el ejército reprime a los pobres y va y salva a los ricos, ¿no? Y al final dirán, no, es que, bueno, ya vamos a llegar al final, pero eso merece otras palabras aparte. Pero en ese sentido, sí se me hace que va ahí, no va siendo creíble todo lo que nos muestra y no podemos dar por cierto que pueda pasar algo así cuando hay muchísimas cosas detrás. También en uno de los comentarios que venía, es que esa puede ser la revolución de los pobres. Así escuchaba, decían, así va a ser y así va a pasar. De la nada obviamente no pasa. Obviamente cuando hay un movimiento social o una revolución debe haber una organización previa y también tienes que buscar apoyos, tienes que buscar armas, tienes que buscar muchas cosas que llevan muchísimo tiempo. No sale de la nada. Y hacer un movimiento o una revolución de esta manera pues es suicida. Si no tienes el apoyo, pues vas a fracasar en cuestión de horas como fracasan de esta manera, ¿no? Pero es bastante rápido y pronto las cosas como van pasando. Y también quería señalar que en algunas clases de sociología que llevé, hay algo que me gustaba escuchar, es que decía, creo que si mal no recuerdo, decía Charles Tilly, que los movimientos sociales siempre tienen reivindicaciones colectivas o reclamos bien estipulados. Y aquí no hay nada de esto. Lo único que se muestra, aparte de la situación que pasa, es una parte donde está la televisión, ¿no? Y se ve claramente la televisión, y donde dicen los medios de comunicación, ¿y dónde está el Estado? ¿Dónde está el ejército para poner el orden? Ya saquen al ejército para que vuelvan a regresar todo como estaba. O sea, la única interacción directa que hay de los medios de comunicación ante la situación que está pasando en la película es saquen al ejército y empiecen a reprimir a los pobres, ¿no? Y en ese sentido, también hay como que hay una idea de que, o al menos del director, o bueno, él dirá, no, es que yo lo quise representar, sí, pero está respaldado en preceptos que él tiene de que para eso sirve el ejército, ¿no? Para reprimir, pero pues el ejército tiene otras labores, ¿no? Y lo ha demostrado, casi menos lo que hacen, bueno, aparte de que no estamos en guerra constantemente con otro país, o bueno, sí hay labores de seguridad interna, que es, o sea, si uno busca en internet y busquen, se los pido, de manera estadística, ¿en qué más está ayudando el ejército? Es en los planes de N3 entre emergencias nacionales, eso es lo que más se la pasan haciendo, pero yo creo que aquí ni siquiera vieron eso y nada más pensaron que el ejército sirve para reprimir. ¿O tú qué opinas? Sí, no, bueno, en el caso de la película, pues era un estado de excepción, ¿no? Que es como el objeto jurídico que tiene el Estado para poder intervenir de manera represiva, ¿no? Donde pues se pierden todos los derechos constitucionales y pues es esto, ¿no? Lo que se refleja en la película, un estado de excepción, porque no sé, justamente es eso, ¿no? No sé si la película deja claro que es un golpe de Estado o que es simplemente la reacción del ejército ante las manifestaciones y el levantamiento de las clases bajas, ¿no? Porque en realidad, pues es eso, ¿no? O sea, a mí me parece que no como tal fue un golpe de Estado, sino un estado de excepción, que son diferentes, ¿no? El estado de excepción es cuando el Estado utiliza, obviamente, un recurso en el cual pues se pierden todos los derechos constitucionales, pero el Estado sigue estando a cargo, ¿no? El Estado puede ser el presidente que pida un estado de excepción, puede ser, pues, no sé, los senadores, ¿no? Pues en un golpe de Estado, pues es simplemente que el ejército, al no estar de acuerdo con la forma de organización o de gobierno que existe o que predomina, pues se levanten armas y plantean gobiernos provisionales, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de la película, pues más que el golpe de Estado fue un estado de excepción ante las movilizaciones de las clases bajas, porque pues si te das cuenta es esto, ¿no? No es como que un golpe de Estado en el cual pues se retiren todos los derechos a todas las personas, simplemente es a las personas de clase baja, donde otra vez pues se hacen estos guetos, pero se hacen los guetos de las dos formas, ¿no? Incluso se hace no sé, me recuerda un poco a la película del pianista, ¿no? Que tú para trabajar fuera del gueto, pues tienes que tener un permiso y solo puedes ir a trabajar para las personas más adineradas. Entonces, es un poco lo que pasa en la película, ¿no? Porque al final de cuentas es esto, o sea, el Estado hace uso de la fuerza militar
para someter, ¿no?, las movilizaciones que se habían dado o la revolución. Y como tú dices, pues es cierto, ¿no? Generalmente una revolución tiene que ir, esto ya lo escribió Lenin, ¿no?, en el Estado y la Revolución. Para que se pueda dar una revolución, pues tiene que existir una planificación de Estado, ¿no? De lo contrario, pues la revolución no tiene un sentido y pues, simplemente se vuelven desmanes, ¿no? Se vuelven movilizaciones que pues se salen de control. Y me parece eso, ¿no? Yo creo que la película lo que hace, pues, bueno, además de victimizar a las clases altas y juzgar, ¿no?, a las clases bajas como personas que, pues, cuando tengan la posibilidad se van a rebelar de una manera violenta, me parece que también intenta, no sé si criticar un poco a la institución del ejército, pero sí ponerla en ese pedestal de que sería la única organización o sería la única vía institucional para poner el orden, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, no sé, no sé cómo tú lo veas, incluso pues esta idea de ¿sabes qué? Nadie puede salir, se hacen los toques de queda y bueno, obviamente, ya ahorita que comentemos el final de la película, pues en realidad el ejército toma un papel de administración, ¿no? Incluso de la circulación de personas, pues porque es la única opción o la única forma en la que se puede calmar todo lo que sucedió, ¿no?, en el contexto de la película. Y bueno, no sé, ¿tú qué opinas en ese aspecto, Daniel? Y bueno, sí, concuerdo, me gusta lo que dijiste, pero tengo que señalar otra cosa que escuché en la última conferencia que vi de Immanuel Wallerstein, que decía que los movimientos sociales, ahora sí que de las personas, suelen ser antisistema, o sea, no buscan casi el poder, buscan un cambio y también son antisistémicos en sus reclamos, pero, o sea, no es bastante irracional, o sea, tiene una razón de ser antisistema que los lleva a actuar como ellos bien lo muestran en la película. Más adelante, o sea, tiene razón, ese punto es muy importante, que parecía ahí los guetos de los nazis, ¿no?, que daban un permiso especial a las personas para que pudieran salir y trabajar y desempeñarse y después tenían que regresar y encerrarse ahí en sus casas, ¿no? Aparte, cuando uno conoce Naucalpan o alguna ciudad, piensen ustedes ahí donde viven, hay tantas calles que no podría haber retenes como lo muestran de esta manera. O sea, tendrías, ¿qué hicieron estas personas en 1940? Se amurallaron los lugares y ponían bardas incluso entre edificios, ¿no?, que estuvieran chiquitos, pero ahí era una manera de control. Aquí pues es bastante ilusorio como lo muestran y es donde te empiezan a mostrar que me daba risa que en la película el personaje de Diego Boneta y su papá, que empiezan a interactuar con la policía y la policía tiene su propio sistema de búsqueda, ¿no? Y resulta que son más listos que los propios militares porque ellos resuelven dónde está la hermana y todo lo que va pasando, y o sea, eso no pasaría. Y también ahí muchas veces en los golpes de Estado, cuando vemos qué es lo que pasa, pues lo primero que se hace es nulificar todas las fuerzas que no son armadas militares, o sea, como venían siendo las policías municipales, las policías estatales, para nulificar que ellos pudieran tener una reacción que no fuera la esperada por parte del ejército, ¿no? Y aquí, como si nada, platican, salen en sus coches, dan vueltas y van investigando solo las cuestiones de lo que son las personas de dinero, ¿no? Y ya, bueno, y aquí ya vamos avanzando casi toda la película, porque en sí la película tiene se divide en los 3 actos, pero son muy, o sea, son de larga duración, pero muy cortos en contenido. O sea, los que le estamos contando es verdaderamente lo que va pasando de manera de análisis sociológico de la trama de la película. Y nos vamos impulsando al final, porque cuando los militares, este grupo rebelde secuestra a la chava, a la que es la otra protagonista, la rica, que ella sí es rica, noble 100%, o sea, le iba a dar todo el dinero que pedía el señor y no veía ningún impedimento, solo quería hacer el bien y no importaba absolutamente nada más. Y ahí es cuando dije, ay, bueno, y a ella es la que le toca sufrir, ¿no? Y es la que van torturando y les ponen números en la frente
o sea, le graban un mensaje, ¿no? Creo que le graban un video a ella diciendo las cosas y el piso nunca llega a la familia. Primero, o sea, porque hay otro grupo que quiere sacar también ventaja de esto y mandan a los que eran los empleados a pedir el dinero, ¿no? 2 veces. Y también te pasan como que son personas que no piensan en el sentido que hacen lo que le dicen los ricos o hacen lo que les dicen el ejército. Y en vez de que digan, no, ¿sabe qué, señor? Pasó esto, son militares, esto y esto, ¿qué podemos hacer? No, la única, sí, ya denme el dinero. Y se lo dan, regresa, y es la parte que no me gusta de la película, que la gente pobre, como si no pensara, como si no razonara, o sea, ya ni siquiera en el momento de rebelarse, o sea, en un momento crítico que requiere de una mayor reflexión en el actuar de las personas para prevenir cualquier desastre, cualquier tragedia, no, tampoco piensan ahí. No pueden decir, ¿saben qué, señor? Podemos hacer un plan. Ahí hubiera sido un vuelco en la historia que me hubiera gustado, un giro donde digan que los ricos y los pobres, aunque sea para salvar a la chava, que es buena onda, trabajan y piensan juntos en qué hacer. Lo único que hacen los pobres es pedir dinero y lo único que hacen los ricos es dar el dinero. No hay de otra. Hasta eso, en ese sentido, es muy maniqueísta la situación. Blanco o negro, no hay más, no hay matices, no hay otra situación. Aparte también daba risa que no muestran en algún momento como una clase media, ¿no? O una clase media alta, o los pobres más pobres, o sea, porque aparte de los pobres hay extrema pobreza, y son millones también, ¿no? Y no los muestran, no los incluyen, nada más las dos caras como que más visibles de nuestra sociedad para formar un criterio propio y ideas plasmadas ahí en los argumentos de las personas que algunos la captaron y decían que era muy posible que esto pasara. Y que de hecho algunos afirmaban, esto va a pasar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y no es cierto, estamos muy lejos de esas situaciones. Y tenías razón respecto a lo que tú mencionabas sobre el estado de excepción, que es muy diferente a lo que es un golpe de Estado. Pero aquí te lo venden como golpe de Estado, no como estado de excepción. No le dan otro matiz, no le dan otro perfil que tú dices jurídico en el que se pueda hacer un estado de excepción, pero bueno, también como que dicen, no, vamos a decirle a la gente que esto es un golpe de Estado y que te lo compren, no hay problema. Y hablando de golpes de Estado, y para no quedarse otra vez nada más con la opinión de Eduardo y su servidor, vamos a pasar otro video donde otro compañero nos explica en sus palabras qué él entiende por golpe de Estado. Cabe señalar que a estas personas les pedimos su opinión sin decirles, oye, tienes que decir esto que encaje con lo mío. No. Les decimos, esta pregunta te hacemos, respóndela libremente y nosotros la pasamos. Allá ustedes comprenderán y verán lo que cada uno tiene su opinión al respecto, así que aquí a nuestro productor extraordinario Luis Daniel le pedimos que nos pase el video de lo que es un golpe de Estado, por favor. ¿Qué tal, auditorio de UAMedia? Soy Alejandro Gavito, soy sociólogo por parte de la UAM, Unidad Azcapotzalco. Y bueno, cuando escuchamos el término golpe de Estado, puede que imaginemos a un militar sombrío, con gafas oscuras, dando un discurso de que se ha hecho con el control del gobierno, tal como ha ocurrido en África, en América Latina y en otras latitudes. Sin embargo, los elementos que componen estos golpes de Estado son mucho más profundos, son más amplios. Primero partamos diciendo que los golpes de Estado son hechos ilegales, inconstitucionales, repentinos, razonados y que frecuentemente son violentos. En estos golpes de Estado, un grupo militar, un grupo político, cualquier élite, es decir, cualquier grupo poderoso dentro del propio sistema, intenta hacerse con el control del gobierno. A diferencia de las sublevaciones o de las revoluciones, los golpes de Estado son actos de usurpación en los que las masas, digamos el grueso de la población, no es un elemento crucial para la ejecución de los mismos golpes de Estado. Dicho de otra manera, no se busca cambiar de raíz el sistema económico, político ni social. Lo que se busca solamente es hacerse con el control del gobierno, preservando ya sea el sistema político o solamente fomentando ciertos, digamos, ajustes de tuerca dentro del propio sistema. Una constante en los golpes de Estado es que sus ejecutores actúan en nombre del llamado bien común, lo que sea que eso signifique. Además, es común que estos golpes de Estado se gesten en sociedades altamente polarizadas, fragmentadas o que se encuentran en crisis. Históricamente podemos hablar de diversos golpes de Estado,
Por ejemplo, la Decena Trágica Mexicana en 1913, en la que pues un levantamiento militar derrocó al gobierno democráticamente electo de Francisco I. Madero. Podemos hablar del golpe de Estado en 1973 en Chile, donde el gobierno de Salvador Allende fue derrocado por una junta militar. Y también podemos hablar del golpe de Estado de 1953 en Irán, en el que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA de Estados Unidos, derrocó al gobierno democráticamente electo de Mohamed Mossadegh. Finalmente, podemos decir también que las modalidades de los golpes de Estado son múltiples e incluso pueden sonar a veces contradictorias, tal como los llamados golpes de Estado democráticos. Un ejemplo de este tipo de golpe es la llamada Revolución de los Claveles en la década de los 70 en Portugal. En este golpe de Estado los militares derrocaron a Marcelo Caetano, el cual fue uno de los últimos dictadores en Europa Occidental. Bueno, ya que vimos la participación del buen compañero Alejandro Gavito Hernández, tenía una pregunta súper interesante que hacerle aquí a Eduardo para que nos dijera qué opina. Y la pregunta es, Eduardo, ¿los pobres son pobres porque quieren o porque son pobres? A ver, dinos tú. No, bueno, como sociólogos ya no tendríamos que hacer esas preguntas, ¿no? Bueno, ahorita lo discutíamos, o bueno, lo hablábamos un poco en burla en la parte de atrás, que casi, ¿no? En la película se ponía este eslogan, porque pues realmente es eso, ¿no? Siempre la clase baja o el pobre, en la película ni siquiera tiene un desarrollo, ¿no? Que digas, bueno, es que el pobre pensó una revolución bien hecha, porque incluso todos los planes salen mal, ¿no? Tanto para los militares como para pues, los chicos que quieren rescatar a su jefa, ¿no? Llevando el dinero y al final la clase alta los acusa. Y me parece eso, ¿no? Como siempre entender esta idea, y lo decían también, ¿no? La película como que minimiza que pueda existir una revolución o un levantamiento organizado y pensante, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, pues bueno, digo, la pregunta que más es, pues son cuestiones estructurales que, pues obviamente, pues el capitalismo te vende como meritocracia, ¿no? Y bueno, ¿no? O sea, creo que hace unos días, ¿no? Me parece Salinas Pliego publicó que la gente que solo quiere trabajar y no piensa en invertir o emprender, pues está perdiendo, ¿no? Y toda la gente le decía, bueno, sí, pero con los salarios que das, pues ¿cómo quieres que la gente emprenda, ¿no? Entonces, yo creo que pasa esto, ¿no? Incluso, pues la película, más allá de si es buena o es mala, que bueno, en lo personal creo que es una mala película, somete a esta idea de que la clase baja para empezar, pues es esto, ¿no? Se revela y su primer pensamiento es la barbarie y matar, asesinar, destrozar, ¿no? Y la clase alta, pues es la que tiene como esta bondad, los que intentan hacer porque incluso pues me parece que ninguno de los personajes está bien desarrollado. Pero es esto, ¿no? O sea, los protagonistas, pues esencialmente son los ricos y los pobres solamente son estas herramientas, ¿no? Que tienen que funcionar dentro de esta máquina, ¿no? Del proceso productivo. Y pues esto pasa en la película, ¿no? Al final, pues les dan pases porque pues tienen que trabajar y pues obviamente les dan pases si eres, o sea, no importa si eres obrero en una fábrica o si eres sirviente de una casa de gente rica, tu permiso es el mismo, ¿no? Entonces, también pasan estas cosas, ¿no? O sea, yo no sé si en un estado de excepción seas prioridad, que tengas que ir a limpiar la casa a alguien de clase alta, a que tengas que ir a, no sé, a una fábrica que produce alimentos, ¿no? Entonces, pues la película también hace un poco esto, como de, bueno, como sirvo para clases altas, pues me van a dar un permiso para salir del gueto, ¿no? Entonces, yo creo que es esto, digo, un poco a tu pregunta, pues no, evidentemente el pobre no es pobre porque quiere, ¿no? Son condiciones de clase que, pues, digo, ya creo que hemos visto y creo que desde el primer día que llegas a estudiar sociología, pues te lo dice, ¿no? pero sí, o sea, la película me parece que tiene este sesgo, ¿no? Y te digo, o sea, obviamente uno lo predecía con las palabras que dijo el director, porque es eso, ¿no? O sea, pues en realidad, digo, las revoluciones que han dado un sistema capitalista, pues son revoluciones burguesas y fueron revoluciones violentas, ¿no? Digo, la Revolución Francesa fue súper violenta y bueno, es esto, ¿no? Como que no sé si el director tenga
o haya tenido sus clases de historia, pero pues sí, ¿no? Creo que hay un fuerte sesgo y sobre todo una fuerte visión que no refleja la verdadera realidad, ¿no? De lo que puede pasar. Porque digo, uno no niega que haya gente de dinero que sea bondadosa, ¿no? Como la protagonista. Sin embargo, pues, no sé, como que trata de idealizar esto, ¿no? Bueno, somos ricos, pero incluso romantizan la relación entre empleadora, ¿no? Perdón, entre empleador y empleada, ¿no? O empleados, ¿no? Porque pues sí, es como de, no, pues es que estuviste aquí con nosotros muchos años, no sé, esta misma crítica que se le hizo a Cuarón con Roma, ¿no? De romantizar pues la explotación, ¿no? Porque justamente pasa esto, el Señor les dice, ¿cuántos años trabajé para ustedes? 15 años y pues lo único que estoy pidiendo es un favor, ¿no? De algo que seguramente a ustedes no les cuesta porque se está muriendo mi esposa, ¿no? Entonces, y también me hace una crítica y una sátira al emprendimiento, ¿no? Le dice, ¿y qué hiciste? ¿No ibas a poner un restaurante? Y ella dice, no, pues una cocina económica, pero pues no funcionó, o sea, no es como de, sí, pon tu negocio y ya te haces rico al año, ¿no? Entonces, pues sí, me parece que sí, es un poco la crítica principal que yo daría, pero bueno, es entendible, ¿no? Me parece que pues el director plasmó muy bien su postura y plasmó muy bien, digo, seguramente a los de Frena, si los hubieras visto viendo la película, de haber dicho, sí, eso va a pasar con López, ¿no? Ahí veo a Gilberto Lozano, el de Frena, ahí diciendo, sí, dentro de unos años AMLO va a querer perpetuarse y nos van a hacer golpe de Estado, ¿no? O se van a rebelar los pobres y nos van a asesinar por culpa de AMLO, ¿no? Entonces, pues no sé, digo, obviamente, pues sin tener el sesgo de que seamos López Obradoristas como mi compañero Dani o no, ¿no? Entonces, pues sí. Siempre metiendo la polémica, el buen Eduardo, pero dijiste cosas muy importantes ya ahorita para ir cerrando, y es que hay una parte donde los personajes no están bien desarrollados a tal grado que los únicos personajes pobres que hablan son los dos, son la mamá y el hijo, que son empleados de la misma casa, ¿no? Y el señor que fue a buscar ahí ayuda para su esposa. O sea, no metieron otro tipo de historias o alguien que les preguntara mientras iban caminando al trabajo o mientras hacían otras cosas que dijeran, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo ves esto? O sea, que enriqueciera esta relación de que ellos eran los únicos que hablaban y pensaban por parte de los pobres. Bueno, que reaccionaban, porque no me los ponían reflexivos los personajes. Así pues no se desarrollan, no hay un crecimiento, ¿no? En un sentido argumental que están igual que como comienza que como termina, y eso argumentalmente es muy pobre porque un personaje debe de tener un cambio que haga que la película tenga un vuelco diferente, aunque sea un final desesperanzador, pero que diga, sí, al final tuvo esta evolución como personaje que lo hizo cambiar y pasó esto y esto, y fue un buen personaje. Qué bueno que le dieron ese cambio en el último. Pero no, o sea, este es el spoiler, muere, el pobre muere porque lo ponen ahí como carne de cañón para justificar lo que está pasando y lo matan, ¿no? Ese es un spoiler. Y también lo que me da risa que dices es que sí hay pases para que vayan a limpiar casas. En un golpe de estado que ya sea prioridad, ir a limpiar la casa de un rico significa que pues, casi están del lado totalmente de los ricos, ¿no? O sea, ni siquiera están del lado de México, del pueblo o de algo, no, están del lado de los ricos y es porque lo hacen. Y aparte las actividades distintas entre uno y otro antes de que pase la tragedia y después de que pasa la tragedia es esto. ¿Qué es lo que hace el personaje de Diego Boneta? Está en su casa ahí con su papá, cuidándolo, y nunca ves que trabaje, nunca ves que diga, oye, ¿cómo va el negocio? Oye, sí hay un problema, pero ¿cómo va esto, el otro? No, nada más se dedican a sufrir. O sea, y los pobres se dedican a trabajar aún en un estado de excepción, de golpe de estado, o ya con todo lo que dijimos, ustedes escogen qué es lo que mejor les encaja, y en ese sentido me daba risa. Aparte ustedes van a decir, no, pues es que es una película, debe de tener ciertos argumentos que igual y no son tan lógicos. En otra parte sí, cuando te venden fantasía, pero esta película no es fantasía, es un drama, podrían decir es un drama político, lo que quieran, pero los buenos directores siempre van a sustentar su mundo que imaginaron para hacer su película con tintes de verosimilidad en la historia. Por ejemplo, George Miller, que
hizo Mad Max, una película que me gusta mucho, y yo creo que lo que pasa en Mad Max Furia en el Camino es casi más realista de lo que pasaría en un futuro postapocalíptico que lo que pasa aquí en un golpe de Estado. A ese grado llegamos. Y he justificado por qué cada cosa que pone George Miller en la película podría ser real, y lo consulté y lo pregunté. Hay cosas que dije, no, esto puede ser por esto, y le pregunté a un amigo que es médico, y dije, oye, la leche no sirve para esto, esto. Sí, ¿por qué? Y me lo explicó, ¿no? Y así yo pude dar mi opinión. Ahí significa que el director vio más allá para darle verosimilitud al mundo que fabricó la película. O como, por ejemplo, este señor, Christopher Nolan, cuando hizo Dunkirk, que fue y visitó historiadores, ¿no? A ver, ¿qué pasó? No quiero que mi película tenga errores en la historia. ¿Pasó esto y esto? Sí. Bueno, ya lo meto en la película. O él mismo, cuando hizo Interestelar, que consultó a Kip Thorne, que es una de las personas más inteligentes del planeta, para hacer un modelo de cómo se vería un hoyo negro, ¿no? Y al final de cuentas, este respaldo científico sirvió para que en realidad la gente pudiera saber cómo se vería muy posiblemente un hoyo negro si estuviera cerca de él, ¿no? O sea, la excusa de que, aun cuando es ficción, no debe tener un sustento de realidad, es falso, ¿no? No puedes ir inventando cosas para que tu película les vendes la idea que tú quieres. Y eso es muy peligroso, es muy tramposo, pero pues ahí tiene razón, ahí nos dio su versión de cómo ve el mundo él, ¿no? Que México es la Ciudad de México, nada más hay ricos y pobres, y no hay puntos medios. Y ya para ir enfocando hacia el final de la película. Pero tú, ¿cómo sabes que el director no consultó a Denise Dressel o a Gloria Álvarez para darle esta visión apocalíptica? Uy, sí es cierto. ¿No? Fíjate, cada quien consulta a sus expertos que quiera, pero... O a Krause, ¿no? Ahí acabas de desarticular todo mi argumento por completo. Sí es cierto. Una cosa es que te vayas a informar con, bueno, ya no, Immanuel Wallerstein ya no está entre nosotros, pero o sea, que te haya sido con un profesional experimentado en el tema y te vas con Dressel. Sí es cierto. Tienes razón. O sea, a pesar de que puede ser un buen chiste, es una realidad muy, muy palpable lo que dices. Me dejaste pensando en ese sentido, muy bien. Bajar esa pelota en ese sentido, Eduardo. Y otra cosa que nos comentaba aquí nuestro compañero Diego y que te quiero preguntar. ¿Se llega en esta película a la zombificación de los pobres? No sé si a la zombificación. Zombificación o zombificación, no sé cómo sea la palabra, no sé si exista para empezar, pero bueno, no, digo, en realidad te das cuenta que no hay un villano, una persona, ¿no? Los villanos son los pobres, simple y sencillamente, ¿no? Los pobres y el ejército, ¿no? Y ni siquiera el ejército, los altos mandos, sino el ejército, pues aquellos que quieren abusar de que tienen ahí, pues gente rica, ¿no? Pues no, yo digo que más bien el director pues no quiso desarrollar personajes, ¿no? Porque digo, incluso un villano puede ser un personaje bien desarrollado, porque incluso esto pasa, ¿no? O sea, como que los pobres, o en este caso las clases bajas que se reflejan en la película, pues prácticamente a todo es sí, a todo es no tienen como un argumento, ¿no? Incluso moral, ¿no? Pues es que, no sé, o cuando los acusa, ¿no? El Diego Boneta, que se llama Daniel en la película, que los acusa la segunda vez que le piden dinero, como que llaman y, oye, pues estos güeyes pues me estafaron, ¿no? Ellos tienen secuestrada a mi hermana. Entonces ahí te das cuenta de la actuación de estas personas, así como de, oye, no, espérame, ¿no? Como una reacción que tú verías, como de, pues sí, no, tengo que aceptar que este güey pues no me está creyendo y no tengo un argumento o no tengo un diálogo para poder debatir o poder, no sé, defenderme, ¿no? Entonces me parece que era eso, ¿no? Como que pues no se desarrollaron bien los personajes, digo, tal vez no era su intención, es más, me parece que ni siquiera los personajes principales estuvieron bien desarrollados, y es esto, ¿no? No sé si llamarle una zombificación o zombificación de los pobres, pero pues más bien era eso, ¿no? O sea, su idea del director era pues no enfocarse en ellos, porque pues, los protagonistas eran los chicos ricos, y pues era esto, ¿no? Los pobres pues simplemente eran un mecanismo para darle más trama y profundidad a los pobres, ¿no? ¿Cómo justificas que yo
persona rica vaya a meterme a Naucalpan, pues bueno, tengo que crear un vínculo con mi servidumbre porque los quiero mucho y les voy a ir a ayudar, ¿no? Y pues me voy a ir a meter ahí a Naucalpan a hacer la heroína, ¿no? Entonces me parece eso, no sé si, digo, obviamente él desde su perspectiva pues los minimiza, ¿no? A las clases bajas y enaltece pues a las clases altas. Sin embargo, pues digo, como no se desarrollaron bien los personajes, te digo eso, ¿no? O sea, si buscas un villano, pues en realidad el villano pues es pues, la clase pobre que se rebela y el ejército, ¿no? Que pues obviamente también es un representante, bueno, las personas que lo integran son de clase baja, pero pues son el representante de la clase alta, ¿no? Y pues bueno, me parece incluso, digo, no sé si vamos a llegar en algún momento para preguntar si es o no un nuevo orden, ¿no? Lo que refleja la película, pero bueno, me parece un poco esta idea, ¿no? Que trata de reflejar el director. Uh-huh. Y bueno, si la palabra zombificación no existe, pues no hay problema. Hace muchos años un político dijo que eran víctimas del sospechosismo y la palabra tampoco existe, pero pues, si ellos pueden inventar palabras, pues nosotros también. Por eso no te preocupes, no se va a caer tu imagen intelectual en esta transmisión por esta palabra. Pero ya, bueno, así ya como cierre de la película, bueno, el chiste es que la chava la rescata a la Policía Federal, pero la asesinan en casa del empleado que estaba ayudando a rescatarla para que pareciera que todo el tiempo él fue el que la tenía secuestrada, limpiar la imagen del ejército, y como que ahí no pasó absolutamente nada. La película cierra, si mal no recuerdo, con el himno, no, con la bandera y con estas canciones patrias, bueno, estas canciones que le dan sentido a nuestra patria, como para tener un cierre y una imagen poética de onda profunda, reflexión que acabamos de ver en el cine después de no sé cuántos minutos. Y en esta parte sí me pareció tremenda, ¿no? Que te digan, no importa lo que pase, al final todo va a regresar justo como estaba antes del principio, nada cambia. Y el nuevo orden no es un nuevo orden, o sea, el nuevo orden significa hacer que lo viejo siempre siga vigente, ¿no? O sea, el nuevo orden hubiera sido que los pobres hubieran tomado el control de todo, ¿no? Pero pues no es así. Y aquí no, o sea, hasta el nombre de la película no encuentra sentido cuando digo, bueno, el nuevo orden, ¿cuál es? El ejército, pues eventualmente el ejército tendría que dejar ese poder, ¿no? Porque hay factores económicos, hay factores internacionales que no pueden hacer que estas cosas fructifiquen. Además, si todo se queda como estaba antes, pues ¿cuándo abordan, no? Y el final de la película me hizo pensar en otra película que es de Denis Villeneuve, que se llama Sicario. La película, a pesar de que tiene un nombre así muy llamativo, trata sobre rencillas del poder entre personas, pero tiene una parte del final que es muy relevante, donde se escucha que hay un partido de fútbol y hay un tiroteo. La gente para, voltea hacia la dirección donde se escucha el sonido de los disparos. Acto seguido, vuelven a jugar fútbol. Ya no pasa nada. Ahí, de una manera muy inteligente, Denis Villeneuve te pone, todo sigue como está, pero creo que hay cosas más importantes hay cosas más importantes en esta vida como el fútbol. Y eso sí es muy cierto, el fútbol es algo que está muy presente y hay muchas personas que valoran más los partidos de fútbol que lo que pasa en su propio país, ¿no? Y esta es una forma inteligentísima de cerrar y no de la manera en cómo lo hizo este director en su película. Y es por eso que, bueno, una película que también les recomendaría sobre rebelión, organización política de los pobres, pero que es muy buena, pero esta dura 3 horas, se llama Der Bader Meinhof Complex, que en español le pusieron Brigadas Rojas. No sé si tú ya la hayas visto, pero es un grupo en la Alemania capitalista, cuando estaban separadas, que buscaban implementar casi el socialismo, ¿no? Pero se organizaron, pensaron, había debates entre ellos teóricos sobre lo que tenía que pasar para que hubiera un movimiento revolucionario. Ahí te das cuenta que, pues, a pesar de que son una clase no muy privilegiada, hay un sentido teórico en el cual discutir para hacer su actuar y poder justificar todo lo que hacen. Y esto está basado en una historia real sobre las Brigadas Rojas
en la Alemania capitalista, donde asaltaban bancos para poder, ¿cómo se llama? Poder sustentar su movimiento revolucionario, ¿no? Y ahí dices, mira, esto, bueno, ahí ni siquiera es creíble, porque sí pasa en la vida real, pero ahí ves cómo es un actor revolucionario. Necesitamos dinero, necesitamos recursos, esto y esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahí recurren a asaltar bancos, ¿no? Pero ahí ves que sus acciones se ven respaldadas de alguna manera, no tan legal, pero que sí hay una forma de pensar en cómo tomar el poder según estas personas. Y ya para cerrar, se hizo una polémica, ya después de la polémica que desató otra polémica, nuevo orden, porque mucha gente se enojó, incluso gente pobre, como nosotros, que yo soy pobre, no lo digo como, ya los pobres, no. Asumo mi posición de clase, pero yo no soy irracional. Igual y cuando estoy jugando algunas cosas, pero cuando se trata de cuestiones políticas soy muy irracional. Y es que empezaban a decir, ¿por qué Nuevo Orden nos debe representar en los Óscares para Mejor Película Extranjera? Y se enojaron cuando no quedó, porque quedó una película que sí es muy buena, que se llama Ya no estoy aquí. Y esa es la película que van a mandar para consideración ante los Óscares como Mejor Película Extranjera por parte de nuestro país. Y mucha gente se enojó, porque decían, es que esa no es México. Pues tampoco es la película de Nuevo Orden, ¿no? Pero se enojaban porque decían que el protagonista se veía moreno, que se veía como un mal peinado, que porque bailaba bien feo, que porque esto y el otro. He empezado a saber cómo y muchos de estas personas que defendían Nuevo Orden criticaban desde un punto de vista racial la película de Ya no estoy aquí, que es una película muy maravillosa, que a mí la primera vez que la vi no me gustó mucho, pero la segunda vez que la vi empecé a ver detalles, o sea, y esta sí fue filmada de una manera visual, narrativa muy, muy buena, pero ¿sí la viste? Sí, claro. Sí, no, pero también... El meollo principal, bueno, ya para darte la palabra, la cuestión principal de por qué el protagonista se va es por los conflictos violentos que se desencadenaron a partir de la guerra contra el narcotráfico en la administración de Calderón. Felipe Calderón. Uh-huh. Eso es lo que pasa. La historia principal está sustentada en un suceso social que sí pasó, que fue esta guerra, y que yo que muchas personas tuvieran que vivir, ¿no? Pero tú dime, ahora sí, dime qué ibas a decir a mí. No, bueno, esta cuestión de que eligieron a la película Ya no estoy aquí para ser la representante de México, digo, pues además Nuevo Orden sería una película más de Hollywood, ¿no? Digo, obviamente pues si vas a recomendar o vas a postular una película para los Óscares como mejor película extranjera, pues qué mejor que una que plasme la realidad del país, ¿no? Porque te digo, Nuevo Orden, no sé si jugaste alguna vez Gone Recon, hay una parte donde ¿te acuerdas? Sí, toda la Ciudad de México es un golpe de Estado y vienen los gringos a salvarnos, ¿no? A salvarnos. Ajá. Sí. Entonces, bueno, sí, no, y aparte esto que tú mencionas, ¿no? Me parece que la película, sobre todo en este final, ¿no? Que lo quiere hacer ahí muy patriótico, con las personas colgadas, ¿no? Ahí en un homenaje como el de la primaria o el de la secundaria que teníamos, y pues está tocando justamente la banda de guerra, el himno nacional, me parece, y como que ese es su final, ¿no? Para reflejar la tragedia que fue todo lo que pasó, más bien para demostrar que pues quienes se hayan rebelado pues van a terminar ahorcados, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí digo un poco a la polémica o a la discusión de si es un nuevo orden o si no es un nuevo orden o qué fue lo que pasó, pues más bien yo siento, y digo ahí ya me dirás si sí o si no, más bien ellos asumen que el nuevo orden, en este caso pues es la crítica al nuevo gobierno de izquierda, pues falla, ¿no? Se rompe, no funciona. Entonces, pues al final de cuentas o al final de la película, pues no hay esta insurrección, ¿no? Y terminamos pues con lo mismo, las clases altas siendo pues las únicas que se salvaron, o más bien las que no van a tener las consecuencias de lo que sucedió, más que bueno, las consecuencias trágicas de perder a sus seres queridos, y el ejército pues siendo este eje, ¿no? Que permite que exista un orden, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco eso, porque la otra idea o de alguno de los otros comentarios que yo leía es que
pues el viejo orden más bien es este que vivimos actualmente, ¿no? Con un gobierno de izquierda, progresivo y demás, y lo que hace es ser una transición a un nuevo orden donde pues obviamente las clases sociales se vuelven a colocar en la misma forma donde estaba, ¿no? Obviamente las clases altas siempre siendo los beneficiados, porque incluso si te das cuenta, pues existe, matan a la chica, matan a la protagonista, pues no sé, tal vez porque ella iba a reflejar, ¿no? Ella como persona de clase alta, como que rompió este pacto, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ella va a decir al rato que pues, los pobres fueron los buenos, que ella pues fue la víctima, ¿no? Fue la que quiso ser la heroína de los pobres y pues bueno, por eso es que murió, ¿no? Y pues no sé, digo, creo que el fondo de la película, pues puedes tener muchas interpretaciones, digo, también me parece que el cine, el arte, todo tiene una interpretación de clase, ¿no? Y todo puede ser visto desde una cuestión de clase, por más trillado que parezca, ¿no? De género también, ¿no? Pues la mujer la victimiza, los militares pues la violan, y pues bueno, también es una cuestión que si te das cuenta, eh, lo intenta reflejar él, ¿no? Obviamente pues el militar va a violar a la mujer rica porque pues ese es su deseo, ¿no? Como que también ahí él trata de jugar un poco o que intenta jugar con ese tipo de cosas, que al final pues no me parece que uno desde la perspectiva que lo vemos, claro está, pues lo va a analizar, pero bueno, creo que es lo que te digo, ¿no? No sé él cómo haya visto o cómo haya pensado la película, me parece que él es de Satélite, no sé de dónde sea el director, sus amigos, ¿no? Ahí como viendo la película de, no, sí, muy buena película, seguro te vas a los Óscares, ¿no? Porque pues estás reflejando nuestra tragedia con un nuevo gobierno de izquierda. Entonces, pues eso, ¿no? Yo creo que lo importante es ver la perspectiva, y justamente me parece que nosotros pues, nos sentimos más identificados con la película de Ya no estoy, ¿cómo es? Ya no estoy aquí, ¿no? Eh, porque además pues te pasa esto, ¿no? Está en una colonia de las zonas pobres de Monterrey, que pues en realidad es esto, ¿no? También hubo una crítica de las personas en Monterrey porque ellos decían, bueno, es que Monterrey no es así, Monterrey es desarrollado, en Monterrey pues mantenemos al país, ¿no? Más bien esa historia debería de ser de alguien del sur, porque pues como dice Samuel García, pues los del sur no hacen nada, ¿no? Más que pues intentar migrar y pues el chico pues no hacía nada, ¿no? Prácticamente, despectivamente, pues era un nini, porque pues era como la perspectiva del malandro, de la persona que va a tener problemas, ¿no? En Monterrey, por eso es que migra, ¿no? Y pues bueno, no sé, digo, en ese aspecto pues sí me parece obviamente una mucho mejor película, pero pues bueno, no es que Nuevo Orden, pues no sé, sea una película que no se recomiende, ¿no? Digo, está bien verla porque justamente se ve cómo vería o cómo ven las clases altas, pues esta tragedia, ¿no? Que para ellos significa que haya un gobierno. Digo, también debatiríamos si es popular o no. Pero que bueno, ¿no? Creo que tiene muchos puntos para criticar, para cuestionar y sobre todo, pues para analizar, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, ya para reforzar unos puntos, pero ya para el final, hay algo que me causa mucha curiosidad bajo las mismas reglas que impone de manera argumental en este mundo que imagina Michel Franco, y es que los pobres son los que se rebelan, ya lo dijimos muchas veces, de manera irracional, ya lo dijimos muchas veces, y las mismas personas que se encargan de la seguridad de los ricos, y que son pobres también se rebelan. Pero la mayoría del ejército, muchos de los que están en el ejército, los soldados rasos, pues son pobres. O sea, ellos son inmunes a la irracionalidad. ¿O qué pasa, no? Ahí como que el argumento dice, ¿y ellos por qué no lo hicieron? Si los otros que también son parte de la seguridad. De ahí empiezan como que a ver cosas que dices que, ¿por qué? ¿Por qué? Pues por el poder del guión. Si no, aquí no pasa nada. Y no me preguntes. Y ya no estoy aquí. Es una película que me gustó mucho, refleja mucho de la situación de lo que pasa en el país, y sí es cierto, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya, no es que estaba leyendo un mensaje, perdón. Eh, Hay otra película que ya no estoy aquí que me recuerda, que
que se llama Sin Nombre. La película, me pasaron muchas similitudes de Ya no estoy aquí con una película que se llama Sin Nombre, pero esta pasa en el sur del país, que son personas que vienen de Centroamérica y se suben a la bestia, ¿no? Para llegar a Estados Unidos. Y a este chavo también lo vienen siguiendo los de su pandilla, pero esta película la hace un director muy brillante que se llama Kari Yoji Fukunaga, que veremos próximamente escribiendo y dirigiendo James Bond, pero esta película se la recomiendo mucho también, se llama Sin Nombre. Y bueno, pasemos a los comentarios. Daniel, ¿nos podrías leer los comentarios que han salido ya para cerrar esto, por favor? Y que salgas a cámara, amigo, porque si vas a leer y hablar, tienes que verte. Aquí anda. Ando leyendo los comentarios y hay bastantes. Eso está bastante. Hay varios conocidos y conocidas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. También nos piden muchos saludos. Pero Noé Arantes nos comenta, se puede comparar con Roma, que muestra otro tipo de vínculo con la clase trabajadora, es decir, una clase alta de abolengo, por así decirlo. John Burton nos dice, claro, paradas continuas y matando cabos, por decir algunas, me imagino como al comentario de mejores películas que esta, ¿no? Noé Arantes, se hubiera llamado A los ricos también lloran. John Burton otra vez, es para lo que alcanzó el presupuesto. Noé Arantes nos comenta de nuevo, considero que esta parte de anular el razonamiento de la clase trabajadora evidencia un sentimiento incluso xenófobo hacia la misma por parte de otras clases, no solo la alta, sino también esta clase aspiración wannabe, a la cual evidentemente pertenece el productor hacia la clase trabajadora. Y dice que ahí se equivocó, que era aspiracional. Dice Yair Rojas Castrejón, qué análisis tan rifado, la verdad, muchas felicidades a los ponentes, y la verdad sí, concuerdo. Nos comenta, hubiera sido prudente un performance de Dani disfrazada como el protagonista de Ya no estoy aquí para esta plática. Pues en el análisis de la película lo puedes hacer, Daniel. Justo. Sí, caray. Y que baile cumbias rebajadas. Pues ya serían todos. Muy bien. ¿Algo más que gustes agregar, Lalo? Si no, ya para cerrar esto que ya va para 1:30. Uy. Pues bueno, digo, sobre los comentarios que hicieron, pues sí, me parece que justamente todos, ¿no?, concuerdan mucho con lo que expresamos, solo que bueno, en el caso de Roma era clase media alta, ¿no? Como que en un contexto pues donde la clase media alta puede tener sirvientes o clases medias más acomodadas, ¿no? Pero sí, me parece que romantizar el vínculo entre los patrones, ¿no? Si así lo podemos ver, y la servidumbre, pues está en las dos partes, ¿no? Solo que me parece que en el caso de Roma, pues, no sé, como que había más bien un vínculo desde la tragedia de la protagonista, ¿no? Que sí era la persona de la servidumbre. Y aquí, pues, me parece que Michel Franco, pues, quitó toda esa esencia de lo que puede ser alguien que se dedica a las labores domésticas. Y no, pues bueno, creo que sería todo. Sí, evidentemente hay muchas mejores películas. Digo, mencionaron Matando Cabos, que es de mis favoritas, si no es que mi favorita del cine mexicano. Pero bueno, ¿no? Creo que tienen dimensiones distintas. Y pues bueno, agradecer a Daniel y pues a las personas que hicieron sus comentarios. A los dos Daniel, más bien, porque los dos se llaman Daniel. Y pues bueno, que aquellos que no hayan visto la película, pues que le echen un ojo. Digo, ojalá esto les pueda dar un poco la guía desde qué perspectiva la vimos Daniel y yo como sociólogos, pero que bueno, tiene muchas otras perspectivas, ¿no? Incluso por ahí, ahora sí como el meme, ¿no? Mi economía, ¿no? O sea, hay una rebelión que va a pasar con la economía, ¿no? Se nos va a venir abajo, o no sé, jurídicamente puede tener muchas interpretaciones, pero bueno, por mi parte pues sería todo. Bueno, entonces pues ya sería todo. Muchas gracias por habernos sintonizado y esperen el siguiente análisis que les tenemos. Muchas gracias. No, de nada, que estén muy bien, hasta luego.